Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento estés escuchando este video podcast, pero espero que sea muy bueno lo que te esté sucediendo. Hoy es un día supremamente especial porque han pasado como 2 o 3 meses desde que grabé el último podcast y tengo una invitada súper especial. Ella se llama Carolina Rentería y nos viene a hablar de un tema, yo creo que puede parecer un poquito trillado, uno decir, ay, Dios mío, ¿cuántas veces hemos hablado de eso? Pero la realidad nos muestra que es necesario hacerlo visible, ¿cierto, Caro? Bastante. Gracias, Estefa, por tu invitación. A todos los que ven este video podcast, gracias también por tenerme en sus casas. Mucho gusto. Mi nombre es Carolina Rentería, pero mi nombre artístico es Negro Baby. Y sí, hoy vamos a hablar de si Colombia es un país racista o no, ¿cierto? Sí. Caro, contanos un poquito de ti, como que estudiaste, qué haces. Bueno, yo soy politóloga de profesión. Soy también especialista en derechos humanos, en pedagogía y también tengo una maestría en ciencia política de la Universidad de Antioquia. Actualmente me desempeño como docente en Santo Domingo Sabio y bueno, pues de ahí he hecho como varias cosas en educación, docencia y últimamente, bueno, me ha estado interesando, bueno, la enseñanza de las ciencias sociales. Actualmente acabo de terminar un diplomado también en pedagogía y bueno, ahí me estoy como bandeando como profe. Espero me Pero vaya la bien. pregunta es, ¿a qué horas has hecho todo esto, Caro? Sos súper joven. Pues me ha rendido un poquito el tiempo. Yo sí creo. Sí, no, me ha rendido un poquito el tiempo y bueno, me gusta estudiar bastante y seguirme pues como educando todos los días. Qué bacán. Caro, ahorita estábamos conversando y me estabas diciendo que más o menos entre el 25 y el 35% de la población en Colombia pertenecen a la comunidad negra, ¿cierto? Sí, actualmente se encuentran todos ubicados en lo que llamamos el sector, o bueno, no, las regiones Pacífico y Atlántico, pues lo que llamamos pues, la costa Caribe de Colombia. Pero en realidad, lo que es la realidad con la población negra es que no es una población minoritaria. Pues por el contrario, Colombia es el segundo país con mayor población negra en el territorio. La primera, si no estoy mal, es Ecuador, ¿cierto? Pues en Sudamérica es el segundo país con mayor población eh, afro en su territorio. Y digamos que el hecho de hablar de población minoritaria es netamente como una pregunta más allá, ¿por qué minoritaria? Es decir, ¿nos, nos están haciendo menos o realmente somos menos? Ujú. El hecho de que digan población minoritaria ya empieza a generar una pregunta con respecto al racismo en Colombia. ¿Minoritaria en qué? Minoritaria en trabajos públicos, en trabajos privados. Es porque simplemente somos un cero a la izquierda. O sea, esa minoría es ¿por qué? Porque realmente al ser el segundo país con mayor población afro en el territorio, no creo que sea minoritaria. Sí. Negro, la palabra negro es un insulto. Pues a mí me dicen negro. Negro es el diminutivo de negrura, ¿cierto? Y bueno, ¿qué pasa con la palabra negro? Resulta que históricamente hablando, se le decía negro pues a los esclavos, no por la tez, sino porque era una connotación netamente, bueno, fuerte históricamente hablando, sino eh, se le llamaba negro a aquella persona que no tenía alma, ¿cierto? Porque eh, en los años 1600, como diría el finado Joe Arroyo, eh, anteriormente pues en la época de la esclavitud, se le consideraba negro a aquella persona que no tenía alma porque tenía, entre comillas, más resistencia para los trabajos pesados. Pero realmente no era así. O sea, sí, entre comillas podríamos tener un poco más de resistencia, pero eh, fue demasiado fuerte esa época, pues estamos hablando de 500, 600 años atrás. No mentiras, poquitico, más o menos, sí, unos 500 años, en donde se da esa época de la esclavitud y claro, la connotación de la palabra negro empieza a generar eh, un peso tan fuerte, no solamente en nuestros ancestros, sino en nosotros hoy, que realmente eh, empieza a generar también
como abrir ciertas heridas en nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasa pues en mi caso, que a mí me dicen negro? Bueno, yo entiendo que he estado, bueno, pasando como por ciertas épocas de mi vida en las cuales, bueno, he tenido que enfrentarme a ciertas personas que no consideran a los negros como personas, sino que simplemente los consideran personas sin alma. Entonces, qué pasa conmigo? Yo empecé a decir, no, o sea, a mí me gusta que me digan negro porque es como reivindicar también Como esa devolverle el palabra. honor. Exactamente. Entonces es como reivindicar políticamente esa palabra. O sea, los negros no somos eso, somos eh, personas llenas de fuerza, de ímpetu, ¿cierto? Ganas de salir adelante. Es cierto que, claro, pues mi mamá estuvo pensando 9 meses, 9 meses la combinación de mi nombre, pues mi nombre completo es Ana Carolina. Y que claro, pues de entrada a ti te digan negro, pues, o sea, es chocante. O sea, dime por mi nombre. Pero si yo si yo abro las puertas de mi corazón y yo te digo, ah, no, pues me puedes decir negro, es porque quiero también como reivindicar esa parte política e histórica de nuestros ancestros. Sí. Caro, ¿cuáles son esos? Ahora sí te dije Caro. Caro, ¿cuáles son esos microracismos? O sea, cuando empezamos, por ejemplo, en estos días alguien estaba diciendo, es que estás teniendo pensamientos oscuros. O sea, como de manera, con dichos que pueden parecer muy inocentes, le vamos recalcando a ese tema de la oscuridad y de lo negro que es algo malo, o tenés negra el alma, O estás trabajando como negro. o estás trabajando como negro. Bueno, en sí, el espectro de los microrracismos es bastante amplio, la verdad. Y digamos que las personas no se dan cuenta hasta que alguien les hace caer en la cuenta que están cometiendo Un error. un error. Pues en el lenguaje, empezar desde lo más mínimo el lenguaje. Pues frases como, no, pues es que este es humor negro, es que tienes negra el alma o estás trabajando como negro, pues ya realmente es como que, hey, no. O sea, realmente acá hay una connotación netamente racista de tu expresión precisamente por el hecho de lo que acabo de decir ahorita con respecto a la palabra negro. O sea, Asumir que si es negro es malo. exacto, de entrada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eh, empieza la gente como a crear cierta conciencia en el lenguaje que usa y cómo a partir de ahí genera como cierta pedagogía, ¿sí? En cuanto a cómo expresarse mejor. Pues, por ejemplo, o sea, el hecho de trabajar como negro viene de la esclavitud, empezando desde ahí, Sí, que, o que es sea, trabajar duro. exacto. O sea, fuimos personas esclavizadas, simplemente por el hecho de, no de nuestro color de piel, pero tal vez por una idea de ser un poco más fuertes que otras personas, porque claro, pues hay que entender que en la época de la colonización, cuando vinieron, pues precisamente El colon colonos, y su los colonos a violentar, a violar mujeres, ¿cierto? Y a colonizar nuestro territorio, empezó a generarse una baja en la población indígena de la época, ¿cierto? Y claro, pues también eran esclavizados, pero también morían por enfermedades como la viruela, ¿cierto? O sea, como esas enfermedades que ellos trajeron para acá. Y pues la verdad, pues nosotros por la mala suerte caímos en este territorio precisamente por el hecho de que estaban buscando eh, obtener un poco más de recursos monetarios, naturales, minerales, etcétera, para seguir saqueando y acá dejarnos sin nada, ¿cierto? Que lamentablemente, bueno, todavía lo seguimos lamentando porque son, como diría Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina y que hasta ahora no se han podido cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, volviendo pues al tema de la esclavitud y al tema también de los de los microrracismos. microrracismos, aunque sean frases, ay no, es que son frases al aire, pero es que esas frases al aire, o sea, tienen una connotación histórica bastante fuerte, o sea, y comportamientos que, aunque ustedes no lo crean, siguen pasando el día de hoy. Ejemplo, em, recientemente, pues, eso fue, no mentira, recientemente no, digamos que hace unos 2 o 3 años, una compañera de la universidad publicó en sus redes sociales que estaban cometiendo con ella, pues, precisamente una injusticia por el hecho
de, eh, de ver una oferta laboral a la que ella no podía aplicar, precisamente porque la oferta laboral decía que tenía que tener el cabello liso. ¿Y por qué? ¿Cuáles eran las razones? No se entienden aún las razones. Entonces, o sea, el cabello liso, pues siempre ha sido como una connotación de profesionalismo, pues precisamente porque lo tienes prolijo, no sé qué. Pero entonces, ¿qué pasa con Organizado. organizado, cierto? Pero entonces, ¿qué Te voy a pasa? interrumpir ahí, negra, en un tema, Di. porque se relaciona mucho. Recuerdo que hace como 2 o 3 años más o menos, una Ujú. influencer que vende queratinas, que la vamos a poner Wow Perú, Wow, Perú, sí. ella dijo, le devolvemos la dignidad a las mujeres alisándole el cabello Ajá, a una niña que era afro. exactamente, causándole un daño físico y psicológico a la niña, precisamente porque no, pues no aplicaron bien el producto. Ah, no me sabía ese Y punto. encima de eso, pues, o sea, claro, es que a la niña le afectó. Digamos que la cuestión con la queratina es precisamente buscando como esa, Como eliminar el cabello, o sea, el exacto, cabello crespo está mal. exacto, siempre ha estado, pues, porque no denota un símbolo de profesionalismo o de orden, Como lo ¿cierto? que pasaba en la policía, que creo que hace poquito ya eliminaron eso porque las mujeres afro en la policía se tenían que hacer la queratina, porque se tenían Exactamente. que poner el sombrerito y el sombrerito no les cabía. En las instituciones militares, ¿cierto? Tanto en la policía como en el ejército. Entonces, claro, esas frases al aire y esos comportamientos generan entonces en nosotros un cuestionamiento constante acerca de que, bueno, pues entonces, ¿qué pasa con mi cabello? ¿Qué pasa con qué pasa con Estoy mal. todo está mal en mí? Precisamente por el hecho de que en la sociedad están intentando cambiarte constantemente, pero ¿por qué? Si yo nací así, mis ancestros son así, mi cabello es así, yo no lo puedo cambiar. Y claro, pues la reivindicación también pues, de esas cosas que nos han ido arrebatando por más de 500 años, eh, empiezan entonces a generar en nosotros como esa sensación también de volvernos a empoderar, ¿cierto? De aquellos discursos que, que habíamos dejado a un lado, pero que siguen existiendo en nosotros y que no podemos dejar atrás porque somos nosotros, ¿cierto? Sí. Entonces, es Y es que complicado. si entendiéramos lo poderoso que son las palabras y los mensajes, porque mira que finalmente lo que logran los españoles sobre los negros es trabajarles tanto la mente y hacerles creer que no tenían alma que los Ujú. doblegaron por completo. Porque si ellos se hubieran dado cuenta que eran muchísimo más fuertes, pues o sea, hubieran acabado, o sea, yo creería que la población sería negra en absoluto, porque hubieran acabado con todo el mundo. O sea, donde ellos hubieran entendido, pues pucha, es que yo tengo superioridad en fuerza y somos más y podemos hacer esto, pues nos hubieran dejado doblegar de la manera que lo lograron. Exactamente, digamos que ese discurso logró calar mucho pues en mis ancestros más que todo, lamentablemente. Sin embargo, gracias al cielo o gracias al universo, yo no sé, pongámosle gracias a Chango, que es uno de los dioses negros pues, de la época, em, eh, hubo pues movimientos, pues el cimarronaje, ¿cierto? Que logró escapar de ese yugo esclavista de la época, ¿cierto? Entonces lograron establecerse en palenques y establecerse pues como en aquellas casas donde lograron sembrar su propia tierra, tener sus propias leyes, su propio idioma, ¿cierto? Su propio modo de comunicación y tener en cuenta también que ese territorio era únicamente de ellos y que nadie más podía, pues nadie más además de ellos podía sobrepasarlo. Claro, entonces surge, bueno, lo que es lo que es San Basilio de Palenque, acá en Antioquia hubo un palenque también, pues, eh, bueno, sí, hubo un palenque, bueno, no famoso, pero sí era muy reconocido, Sí tuvo impacto pues en la claro, comunidad. era muy reconocido y de hecho, pues lo que llamamos hoy el barrio Robledo era antes un palenque, ¿cierto? Y Mm. hay y Robledo, pues
Hay un rollo que se llama rollo palenque, pues porque ahí anteriormente se establecieron ciertos palenques. Ay, de- o sea, mira que Sabaneta tiene un sector que se llama Palenque, o sea, hace Ujú, referencia. exacto, hace referencia a eso. Y claro, desde ahí entonces empezó a reivindicarse esa historia negra que realmente pues hacía parte de esa fuerza que nos estaban quitando cada vez más por el trabajo pesado, ¿cierto? La historia con el trenzado, por ejemplo. El trenzado, em, para aquella época, pues, o sea, desde siempre, pero es muy bonito, pues, como ver desde el trenzado eh, que se trazaban las líneas para poder escapar y llegar hasta el palenque. O también que dentro de esas mismas trenzas se guardaban las semillas que se iban a sembrar en ese mismo palenque para poder escapar. Entonces, o sea, todo eso hace parte pues de una historia que se ha tratado de contar por mil y un formas y claro, pues el sistema educativo también ha intentado como reivindicarlas, pero es diferente que una profe etnoeducadora a un maestro pues que ha estado educando desde lo tradicional lo cuenten. Entonces está en lo que llamamos la cátedra afrocolombiana, pero pues es muy distinto escuchar como dos versiones de la historia. No es lo mismo que yo cuente mi propia versión de la historia a que lo cuente el otro profesor, Ujú. ¿cierto? Que no ha, digamos, como que No has vivido lo vivido, mismo, sí. ¿cierto? Es muy complejo. Y claro, pues tratan también de eh, instaurar o implementar que esa cátedra afro siempre se dé, pero por más que uno trate de hacerlo, no se logra implementar. Por ejemplo, en el colegio de Anto, no, no creo, pues no sé, nunca he escuchado que ella esté trabajando como sobre ese tema. Y algo muy curioso que me lo dijo Alejo hace como 6 meses, no sé de qué estábamos hablando, y me dijo, ¿tú no te has dado cuenta que en el colegio de Anto no hay ni un solo niño negro? Imagínate. Y yo, ay, y claro, el simple hecho de que desde la parte económica o por Ujú. sectores o por barrios no tengas la presencia de una persona de cierta comunidad, ahí desde ahí ya se ve el aislamiento, es el rechazo, como usted no pertenece a este lugar. Exactamente. Y digamos que pues hay que entender que desde un principio, pues desde el principio de los tiempos, la población negra siempre lamentablemente ha sido una población que ha estado empobrecida, pero precisamente por ese mismo, Ujú. ese constante discurso y esas, eh, lo que llamamos esas barreras constantes, es lo que llamamos el techo de cristal para mujeres, pues también están las barreras raciales para la población afro y para la población indígena, que Ahí no podemos entrar a permiten, hablar del privilegio blanco. exacto, o sea, que no permiten ir un poco más allá de, ¿cierto? O sea, digamos que ahora sí han cambiado mucho las cosas, empezando pues desde la vicepresidencia de la República con Francia Márquez, pero Pero se convirtió en un meme. O eh, sea, es muy lamentablemente, triste, sí, porque entonces se llega por primera vez en la historia, se da la oportunidad de que una mujer negra sea vicepresidenta del país, pero entonces se convirtió en un chiste, se convirtió en un meme, vienen algunos, esta cantante, esta señora, entonces a decirle simio, o sea, se pierde por por completo el completo. objetivo y, Sí, o sea, son o sea, cosas que rayan con la realidad. O sea, la primera mujer concejal afro de Medellín fue Daniela Maturana Gudelo. Un saludo para Dani si me está viendo. Em, o sea, y que fue hace poco, ¿cierto? O sea, mm, y claro, pues su gestión estuvo pues muy relacionada no solamente con respecto a las mujeres, sino también al deporte, al reconocimiento también de las personas afro en Medellín. O sea, son muchas cosas. Y, y la cuestión acá es que estamos tumbando ciertas barreras que anteriormente estaban impensables. Pues son como claro, sí, la gente eh, del común empieza a vernos como memes, tal cual como lo decías ahorita, pero son pasos gigantescos, o sea, ver
por ejemplo, a Dani o a Francia Márquez en puestos pues de esa forma, ya me hace pensar a mí o a mi familia o Que sí incluso se puede. sí, o sea, que sí se puede llegar allá y que, y que precisamente no es por cumplir una cuota, es que no es un cumplimiento de cuotas, que pues que no debería ser así, o sea, no, sí, pues te vamos a poner ahí porque no, no es También se por, entra uno a cuestionar si de pronto el presidente lo hizo precisamente como para cumplir con la cuota o si realmente estaba creyendo en sus habilidades y en sus capacidades. exactamente, entonces, o sea, más que cumplir con la cuota, no, o sea, nuestras capacidades están, ¿cierto? Y nosotros podemos hacer una excelente gestión siempre. Lo que pasa es que ustedes, desde una visión, desde un privilegio blanco, tal cual como lo dijiste, una visión limitante, están creyendo que nuestra gestión es mucho menos precisamente por el hecho de ser negros. Y eso no es así. O sea, entonces, claro, volviendo al tema del privilegio blanco, es mucho más fácil escoger eh, a una persona blanca, heterosexual, hombre, por ejemplo, en, en un puesto al cual una persona como yo, mujer, ¿cierto? Negra y aparte de eso grande, porque pues no estoy acaparada, pero sí, soy una mujer muy grande, eh, a, a que escoja pues el puesto que Sí, quiere, teniendo en cuenta que esa persona blanca, hombre, heterosexual, eh, tenga menos estudios que uno, por ejemplo, ¿cierto? Y sí, hay un privilegio, pero es que es un privilegio tácito, ¿cierto? Implícito, que se vuelve muy explícito a los ojos de todo el mundo, pero sigue siendo un pacto en silencio, pues, ¿cierto? Eh, un privilegio silencioso que hace mucho escándalo, porque todo el mundo se da cuenta, ¿cierto? O sea, se da cuenta la persona que no fue elegida para ese trabajo, la persona que no fue elegida para ese casting, ¿cierto? O sea, hay sí. como, como una barrera que no te permite a ti continuar como con como con esos sueños que tú tienes, eh, precisamente por el hecho de estar en el lugar equivocado, pues sí, por estar, digamos, como con ciertas condiciones. Claro está que afortunadamente, y pues hablándolo desde mi propio punto de vista, yo he logrado pues como sobrepasar ciertas barreras que anteriormente mi abuela eh, o bueno, mi bisabuela o mi tatarabuela no pudieron haber pensado Ujú, anteriormente. Pues por ejemplo, em, mi abuela paterna, ella nunca pudo estudiar la escuela, sí. por ejemplo. Ayer estaba en el concierto de Rebelde, Ujú. entonces uno de los integrantes pues de RBD pertenece a la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? Sí, Y ahorita hablamos de la entrevista de él, donde él decía, yo no podía decir que era gay mientras estaba filmando la serie, y ahora sí puedo decirlo. Entonces ayer en el concierto él hizo pues un acto muy bacano, incluso algunas personas se pusieron a llorar y entonces mi amiga la que estaba a mi lado me dijo, en esa época en la serie no podía existir un gay, ahora en las series debe estar la cuota del gay, del negro, el no sé qué. Entonces yo le dije, pero la cuota. pero entonces yo le dije, es absolutamente necesario que se haga visible porque es precisamente esconderlo lo que hace que las personas no se sientan parte de. Entonces, por ejemplo, Colombia, que es un país tan diverso, yo, por Demasiado. ejemplo, soy muy indígena, pues yo no puedo negar mis raíces y, y que uno no pueda, o sea, que esa persona se sienta como excluida completamente, como yo no pertenezco a esto, cuando está la tierra de todos, o sea, está la tierra Ujú. del negro, del blanco, del indígena, del que sea, está la tierra de todos. Claro, es que es muy complejo porque entonces empiezan esos rechazos, pero ¿por qué me está rechazando a mí sabiendo que yo pertenezco también a ese mismo territorio? No más ahora en época de elecciones, pues que fue el pasado 29 de octubre. eh, Lamentablemente veía ciertos escenarios que a mi parecer eran irreales, pero todavía estaban pasando, ¿cierto? Con un candidato de Cali que lamentablemente mm, bueno, no pudo ser elegido, pero hicieron como una anticampaña en contra de él,
diciéndole chimpancé, no sé qué, pues o sea, cierto, pero simplemente por el hecho de pertenecer a la comunidad afro. O sea, no entiendo, eh, sabiendo que ya se supone, entre comillas, que habíamos pasado la página, pero realmente, Sigue pasando. y mucho más, porque no sé si, no sé si ahora por el hecho de que, bueno, de que nuestra vicepresidenta sea negra, fue que se alborotaron todos o simplemente eran racistas de closet o qué, sí, Racista de closet. sí, porque puede pasar, Sí. eh, pero, pero los casos que yo he visto de un año para acá han sido Lo que increíbles. pasa es que también el internet hace que sea más visible. Claro, O sea, claro, yo podría ser racista acá en mi casa y nadie se va a dar cuenta que yo soy racista, pero si yo cojo un celular y me grabo diciendo cosas racistas, entonces ya ahí sí todo el mundo sabe, ah, pues pucha, es racista. Y fuera de eso, en los comentarios voy a encontrar seguidores. O sea, voy a encontrar como que, pares, te exacto, como que apoyo, o te sea, apoyo. tenés toda la razón. Entonces, claro, Ujú. el que lo está viendo, por ejemplo, si yo fuera de la comunidad afro, yo vería todo eso, pucha, me parece muy teso, o sea, muy difícil. Es complicado. De hecho, me ha tocado hacer varias veces cierta pedagogía. Y a mí me decían, ay, negra, es que vos deberías ser la presidenta de este país. Y yo, sí, ¿por qué? Ah, porque sabes de esto y esto y esto. Y yo, así, ¿yo por qué no puedo llegar? Es que no es decir y ya, es también trabajar por eso. Y bueno, pues tal vez uno en unos, quién sabe, 20 25 años pueda lograr hacerlo. ¿Quién quita? Pero pues, ¿qué pasa El también en la camino no va a mente? ser El fácil. camino nunca es fácil. El camino es largo y culebrero. Y aparte de eso, la mentalidad de la gente no ha podido eh, transformar como esas realidades. Por eso es que es más fácil decir, pues para ciertas personas en una discoteca es que nos reservamos el derecho de admisión, mientras tú estás regia, espectacular al frente de una discoteca y dejan entrar a otra persona que no está vestida con el código de vestuario, pero entra más fácil ella porque es blanca y pasa. Y mucho, Sí. no solamente acá en Antioquia, sino también en Bogotá, En ¿cierto? México hubo un caso de un restaurante que se volvió viral, pues que todo el mundo le cayó encima porque alguien salió haciendo un video donde era empleado del restaurante y dijo que a ellos los obligaban a sectorizar las personas según la zona. O sea, si la zona era Ujú. muy visible a la calle, entonces ubicaban las personas blancas en ese corredor. Y si la persona era morenita o negra, las tenían que ubicar en una parte donde no se vieran hacia la calle. Apartheid. Yo, ¿what? ¿Y cómo así? ¿Cómo puede estar pasando eso en este momento? O Ujú. sea, es como si al ser humano no le llegara estado de conciencia nunca. Absoluto. Es por lo que luchó Nelson Mandela toda su vida y se ganó el Premio Nobel de Paz eh, por combatir el apartheid en Sudáfrica. O sea, ¿qué hacía el apartheid? Precisamente eso que estás diciendo. O sea, la cantidad de gente negra hacinada en un territorio que estaba, bueno, determinado para que vivieran ahí, era precario, y cierto, y estaba empobrecido. Mientras que, pues, Los blancos. los blancos, los colonos, los holandeses, los ingleses que estaban viviendo ahí, estaban dándose, La pues, gran vida. la gran vida a sus anchas, eh, viviendo en Sudáfrica y eran felices. Pero entonces, ¿qué pasaba con la población negra? Y claro, muchas veces había personas que creían que Sudáfrica era netamente una nación blanca, precisamente por el apartheid, ¿cierto? Entonces, por eso fue que a Mandela lo metieron a la cárcel, fue presidente, le dieron el Premio Nobel de Paz, pero es precisamente para empezar a luchar, pues, a combatir ese discurso y a combatir esas prácticas y esas políticas que nos hacían tanto daño en contra de nuestra propia naturaleza. O sea, ¿cómo es posible que yo nazco acá y no puedo vivir? Sí, Pues, sí. no. Negro, entonces a la pregunta, ¿Colombia es un país racista, sí o no? Yo creo que sí, yo creo que ya lo respondí, pero sí, netamente, y hay mucho racista de closet, y hay demasiado, o sea, por decirlo así, mucho lenguaje que todavía no se ha podido erradicar y que todavía la gente se niega a transformar
precisamente por pues el mismo pensamiento tradicional. Es un pensamiento tradicional, netamente racista, en donde a ti te están condicionando a hacer de tal forma, eh, pero te estás dando cuenta que es completamente incorrecto porque tú estás habitando el mismo territorio con personas afro, eh, lo que llamamos, bueno, la comunidad en NARP, que son negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, ¿cierto? Así se llama la comunidad NARP. Eh, Personas indígenas, gitanos, ¿cierto? Todos que están habitando un mismo territorio y que deben recibir el mismo respeto, tal cual como lo determina la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. O sea, usted no puede ser rechazado por su color de piel, por su forma de pensar, por la religión que profesa. Hay libertad de culto, de expresión, hay libertad de locomoción. O sea, dentro de esas libertades, obviamente está el respeto al derecho, al derecho ajeno. Y a partir de ahí se empieza a generar entonces como a transformar el discurso y a decir, sí, hay que reconocernos como un país racista y qué vamos a hacer entonces para cambiar al respecto. Exacto. Tú desde la docencia, ¿cómo crees que se puede ir transformando esos pensamientos? Es que eso es un trabajo muy duro, Teba. Pues desde la docencia es, mejor dicho, un trabajo arduo y pesado, porque no solamente es como que escribir una Sí, sí, sí. cartilla Como una clase. y tenga su cátedra afrodescendiente. No, eso va muchísimo más allá de, entendiendo pues que lamentablemente todavía se observa cómo ciertas personas tienen un comportamiento repudiable en contra pues de la comunidad afro, de la comunidad indígena, ¿cierto? E incluso hasta de la comunidad inmigrante, que yo he visto que lamentablemente pues hay alumnos que vienen de Venezuela y que en muchas ocasiones se han sentido discriminados por su origen. Ujú. Y es súper duro, porque es que entonces, o sea, yo como persona no puedo salir, o como persona entonces no puedo, eh, pues, pensar como en un futuro por fuera de mi país, y que simplemente por el hecho de haber salido, y por culpa de unos cuantos que hacen la maldad, también me la están haciendo, entonces es a mí. Exacto. Sí, yo creo que el problema de nosotros los seres humanos es primero cuando empezamos a etiquetar y Ujú, cuando etiquetamos y metemos a todo el mundo en el mismo costal. Entonces decís los venezolanos, los negros, los ta ta ujú, ta. O sea, exacto. yo en estos días no me acuerdo dónde estaba y alguien estaba diciendo, no, es que esos venezolanos, no sé qué, y dijeron otra de otro país. Entonces yo dije, ja, y si usted supiera lo que dicen de nosotros los colombianos, Ah, por no. ejemplo en Chile nos detestan. Ah, en Chile nos odian. Y en Entonces, Panamá no nos pueden ni ver. y en Estados Unidos, o No. sea, pero es un problema al ser humano, o sea, cogemos las personas, las metemos en el mismo costal, le ponemos una etiqueta y entonces empezamos a relacionar los países con cosas negativas por el comportamiento de unos poquitos. Entonces, ay, Colombia exporta pagadiarios Ah, a exacto. Centroamérica. Ah, entonces todos los colombianos son unos ladrones, todos los colombianos son unos Mm, agiotistas, todos los colombianos son unos matones. No, pues, o sea, y es completamente repudiable el hecho de generalizar, porque no todos somos iguales. O sea, exacto. dentro de esa diversidad, bueno, pues como lo decía ahorita, todos somos iguales dentro de lo que llamamos ahorita la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no todos nos comportamos igual, ¿cierto? No todos tenemos los mismos gustos, entonces, pues, o sea, si todos fuéramos iguales cortados con la misma tijera, pues nos moríamos todos ya de Sí, una. qué aburrición de mundo. No, pues que no sería planeta Tierra, sino planeta gris. Sí, Pues, así. entonces, Negro, baby. ya para terminar, te voy a leer un pedacito de una canción. Yo le leo a mis invitados un pedacito de una canción y tú me dices lo que pienses de lo que escuchaste. Listo. Dale. Dice así. Quise tratarte como gente y no te gusta. Quieres vivir como potranca desbocada. Puedes largarte, la verdad ya no me asusta. Pa' yeguas brutas las encuentro por manada. Ay. A mí me encanta, porque sobre todo que cuando hago la tarea de buscar la canción que voy a leer, yo soy como que ay, uno como naturaliza
ciertas cosas. ciertas cosas, ¿cierto? ¿Qué piensas de esa canción? Ay, horrible. No, y lo peor de todo es que yo creo que me tomé un guaro con la canción una vez. Todo el mundo se lo ha tomado. Pero después me puse a pensar, yo como que, pues, ¿qué es esto? Precisamente por el hecho de animalizar. Empecemos por ahí. De animalizar a la mujer. Pa' yeguas brutas las encuentro. Hágame el favor esa frase. No, todo muy mal de entrada. Pues, como decía el libro, es que no, que es que los caballeros las prefieren brutas, pero, gordo, como así? O sea, pero precisamente para que sean dominables. Exactamente. Que no piense. Ujú. O sea, me parece nefasto. Negro, no, gracias por estar aquí. Me divertí mucho conversando contigo. Aprendí muchas cosas. Yo creo que eso puede dar para otros podcasts. Por ejemplo, ahorita cuando me hice comunidad NARP. NARP, N-A-R-P. No tenía ni idea de eso. O sea, gracias por hacer visible pues este tema y por enseñarnos a todos. Y esperamos que el tema del racismo sea una realidad que en un futuro sea como los libros de historia que de pronto unos niños lean eso y digan, ¿qué? ¿Cómo así? A la gente la rechazaba por eso, increíble. Ojalá llegue ese día. Esperemos que llegue ese día, Tefa. A ti, gracias por la invitación. Y bueno, espero que hayan aprendido un poquito, porque a mí me falta mucho por aprender todavía. Bueno, un abrazo para todos.